¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Ricardo Belmont, me acompaña nuestra coach María Mercedes Basalar, que una vez a la semana la suelo invitar para que me dé su mirada de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo en el Perú. Y empezamos el programa el día de hoy cuando la gente se comience a sumar y que nos digan qué tal está el audio, porque María Mercedes tiene una visión muy interesante, porque ella no solamente es comunicadora, ¿no?, sino también es tiene una siempre me equivoco, maestría, se dice maestría, sí, maestría, ¿no es cierto? Máster. Sí. Ah, ok. Una maestría en finanzas y además es coach internacional. Ella tiene esa mirada interesante que yo la invito para que me ayude a encontrar respuestas que a veces se me pasan. Bien, María Mercedes, empezamos el programa. Mira, primero quiero decir que me siento muy orgulloso de que Kimberly García, esta chica que hasta hace un año nadie la conocía, es natural de Huancayo, tiene apenas por ahí 20 y tantos años, 28 me parece, y es la campeona mundial de atletismo, de ese atletismo que ustedes lo conocen como la caminata en el atletismo. Bueno, ¿quién sabía de Kimberly García antes? Ese fenómeno es muy parecido al fenómeno político. Nadie conocía a Castillo, esa es la verdad. El Perú tiene cosas rarísimas, por ejemplo, los grandes deportistas, voy a partir de los grandes deportistas del atletismo, que es la base del deporte, provienen casi todos, en un 80%, de los lugares más pobres, más olvidados del Perú. Son las que más medallas nos dan en el atletismo. Entonces yo hago un paralelismo para empezar entre lo que es Kimberly García y que son los políticos que no tienen, como decía la señora Oxenford, Juliana Oxenford, decía, no tienen el perfil. Yo a Kimberly García jamás la conocí. Había escuchado hablar de ella, pero nunca la vi en una portada de Somos, de Caretas, del Comercio, nunca. Pero sin embargo, es la deportista mundialmente más famosa que ha tenido el Perú en toda su historia. Esto hay que decirlo porque debemos sentirnos orgullosos que una mujer huancaína de origen muy humilde, que entrenaba por los cerros y por las llanuras de nuestra sierra, sea la más grande atleta de todos los tiempos en el Perú, en el atletismo. Digo esto porque tal vez nos invite a una reflexión de la grandeza de lo que es el sacrificio de una persona. Ahora, entramos en el tema del día. Si analizamos el mundo, María Mercedes, quiero que me ayudes, tú que has viajado tanto, que me ayudes en esta disquisición, vamos a decir casi filosófica, política, de que vivimos quejándonos siempre de que estamos en crisis. Nosotros somos el país permanentemente en crisis. Aquí no hay alegría, jamás vas a ver una primera plana que diga Kimberly García, la más grande atleta de todos los tiempos. El Perú es el país más rico en minería, por lo menos está entre los 5 países más ricos del mundo en minería global, oro, cobre, zinc, plata, litio y otros. Entonces, ¿por qué no hablamos de las riquezas? ¿Por qué no hablamos de nuestra grandeza histórica? ¿Por qué no hablamos de quién realmente somos como sociedad, como país, gente luchadora, gente que no abandona? ¿Qué fenómeno, te agarro en frío, qué fenómeno ves tú si te tendría que venir un peruano deprimido a conversar contigo que te dice, mira, me levanto en depresión, me levanto triste, me levanto preocupado porque revisé los periódicos, vi los canales de televisión y pareciera que estamos peor que Ucrania, peor que Zimbabue, peor que los países africanos más pobres, y sin embargo, Quellaveco, que es una mina que entra ahora con toda potencia a funcionar, va a traerle a Moquegua una riqueza jamás imaginada por los moqueguanos. Tenemos Santa Mina, que es otra mina de cobre maravillosa, tenemos Las Bambas, tenemos es decir, tenemos riqueza por todos lados, ¿no? Chavimochic, que curiosamente, ¿sabes quién tenía la concesión de Chavimochic? No. Odebrecht y Graña Montero. Eran más de lo mismo. Ahora se han cambiado de nombre. Bueno, este fenómeno social, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú si yo viniera, vuelvo
al ejemplo. Ricardo, me encanta el ejemplo que me has dado. Gracias. Te doy el micro. Buenos días, queridos seguidores de la página oficial de Ricardo. A ver, cuando nosotros vivimos desde la queja, vivimos desde la escasez, ¿verdad? Vivimos enfocándonos en todo lo que no tenemos, en todo lo que nos sale mal, en todo en lo que no somos buenos, etcétera. ¿Qué pasa cuando una persona vive así, Ricardo? ¿Habrás tenido alguna vez algún amigo que sea un don pésimo, que siempre se queja, que siempre le encuentra algo malo, inclusive a lo más maravilloso? Los elimino rápido, no los quiero ya, ver. pero ¿qué te provoca estar con una persona así? Que hace que quieras... Me contagia. Entonces, esa es la atmósfera que los medios de manipulación nos hacen vivir. Yo aquí, cuando soy invitada por Ricardo a participar de esta publicación, lo que quiero y mi misión es mostrarles el lado analítico del contenido de las comunicaciones en nuestro país, para que ustedes sepan, y la información nos da poder. Recuerden eso. Interesante, la información nos da poder. No lo que nos venden los medios de manipulación, sino la información que ustedes puedan recabar para hacer un análisis crítico. Entonces, si nosotros todo el tiempo, imagínense que llegan a su casa, la mayoría son adultos, tienen una pareja, ¿no? Y todo el tiempo se está quejando. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hace? ¿Qué atmósfera crea una persona que siempre se está quejando? Imagínate que la vas a invitar a almorzar y te dice, ay no, pero hace mucho frío. Ay no, pero hace mucho calor. Ay no, pero hay mucha gente, o sea, no te permite disfrutar. Entonces, cuando los medios tienen permanentemente, y ustedes lo pueden comprobar, no es que yo se los digo, miren las noticias. Yo recuerdo una vez que íbamos a viajar, Ricardo, con la familia, y había un televisor, creo que eran las 7 de la mañana, que son las noticias policiales. Eran 6 o 7 asesinatos, violaciones, muertes. O sea, yo veo eso, ¿y qué me provoca mi país? Tristeza, miedo. Acuérdense, el que te mete miedo, ¿para qué lo hace? Para dominarte, supongo. Exacto. Todo el que nos meta miedo nos está manipulando. Por eso digo que son los medios de manipulación. Porque nos mantienen en la queja, sentimos que estamos en el peor país del mundo y no es así. América Latina, para comenzar, la verdad, es como la tierra prometida. Es el continente nuevo, es el continente rico, lleno de vegetación, donde está lo más importante, que son los valores familiares. No digamos, y no puedo decir que somos una sociedad o una cultura perfecta, porque nos falta todavía madurar. Somos como una cultura infantil, digamos. Okay. Por lo mismo que somos un país joven también, ¿eh? Exacto, somos un país joven que somos países jóvenes que luchan mucho, pero que somos ricos. Tenemos esta maravilla del litoral. Y si no estás en la costa, eres de los Andes. O sea, un legado histórico como el que tenemos los peruanos no hay. Yo siempre, cuando estamos conversando con Ricardo, le digo, nosotros somos los hijos del sol. Sí, una fanática. Somos descendientes de la civilización más grande que hubo en América, de los incas. No nos vamos a quedar en lo que fuimos, pero de ahí venimos. Y es importante saber de dónde venimos. Hay una referencia, como sabes que tu padre y tu madre pues fueron impecables, tu abuela, tu abuelita. No hay que olvidar la historia para construir futuro. Y bueno, y tenemos además pues nuestras selvas, nuestros ríos, tenemos un territorio maravilloso, hermoso. Agua para todos. Agua para todos. Y hay algo interesante, o sea, yo cuando viajo, en el último viaje que realicé, algunas personas me escribieron, me dijeron, María Mercedes, no deberías de publicar tus fotos. ¿Pero por qué lo hice? Yo tenía una intención explícita. La intención era que ustedes conozcan cómo en otros países que no tienen tanta belleza como nosotros, la aprovechan tanto. Países en guerra, además. Países permanente. En guerra, en escasez, donde hay, por ejemplo, en el Medio Oriente,
les comenté anteriormente, cómo la mujer no tiene ni igualdad ni equidad con el hombre. No existe la figura femenina en el Medio Oriente. Les puedo hablar de Turquía, de Jordania, bueno, un poco de Israel también. Un ratito, María Mercedes, perdóname, te voy interrumpiendo para irme yo ordenando en este análisis que estás haciendo, ¿ya? Yo tengo algunos años más que tú, algunos nomás, 40 creo, ¿no? No, tampoco. Bueno, no sé, pero 32. 32 años más que tú. Sí. Entonces me acuerdo, yo nací después de la Segunda Guerra Mundial. Yo soy nacido, terminó la guerra y nací yo. Me parió mi madre en agosto 29 de 1945. La guerra había terminado en agosto de ese año. Muy bien. ¿Sabes qué pasa? Yo viví una juventud muy optimista. Muy optimista. Los medios de comunicación eran pocos, y la gente se basaba por lo que leía en el comercio, la prensa, la crónica, y eran los 3 periódicos dominantes de la época. La televisión todavía no existía, como es lógico, la televisión llega en el 58, y nosotros nos informábamos por la radio, y la radio teníamos información que llegaban por los teletipos en esa época. O sea, las noticias llegaban escritas en una máquina que le llamamos el teletipo. Cada radio tenía su teletipo y ahí nos informaban. ¿Por qué te digo esto? Porque teníamos muy escasa información para hacer análisis. Hoy día cualquier persona, no hay excusa, cualquier persona de cualquier lugar del mundo y del país, en especial estamos hablando del Perú, se informa de lo que ocurre ahorita en Carolina del Norte, que ha habido una balacera donde han muerto 5 personas producto de un crimen perpetrado por un niño de 15 años que mató 3 mujeres, un policía y otra persona más. Estados Unidos, la potencia número 1 del mundo, con crímenes todas las semanas. El tema que se está debatiendo ahora es la tenencia de las armas. Te vas a Europa, la escasez de gas, de agua. Hoy día se apagó un estadio. Se estaban transmitiendo el partido Arsenal-Leeds y en eso se fue la luz, se apagaron las luces, el bar no funcionaba. Entonces tú dices, si eso pasara en el Perú, le echaríamos la culpa al gobierno. Allá nadie le echa la culpa a nadie, simplemente dicen, esto ocurrió el hecho, no se buscan culpables. Aquí estamos buscando culpables y nunca vemos el hecho. Hazme la distinción desde tu lugar, la diferencia entre el hecho y la interpretación de los hechos. Te llevo ahora a la parte periodística. Ayúdame con eso, ayuda a los jóvenes que estudian periodismo para que entiendan la diferencia entre la interpretación de los hechos, muy particular de cada uno, y el hecho que es universal. El hecho es el hecho y nadie lo cambia. Sí, bueno, como dice Ricardo, una cosa es lo que sucede y otra cosa es la manera en la que cada uno de nosotros lo miramos. Por ejemplo, habrá para quien no le interese nada el atletismo, ¿no? Y diga, bueno, esta chica, Kimberly, ¿no? No le da valor. Pero yo estoy segura que para muchos de nosotros es un orgullo. Y para los huanuqueños, ¿no? Huancayinos, perdón, los huancayinos, qué cosa tan hermosa que esta joven de 28 años sea la atleta del año, ¿no? Bicampeona. En el mundo. En el mundo. Entonces, uno interpreta, a uno le afectan las cosas en la medida de cómo somos. Si ustedes se dan cuenta, para el periodismo, digamos, establecido, para los medios del conglomerado, estamos en un país terrible. Vamos a preguntarnos por qué para ellos se ha vuelto este gobierno tan terrible. Porque no reciben su 1.000.000 de soles que recibían cada día del gobierno de PPK. PPK da 1 millón diario. 1 millón de soles. Busquen, por favor, no lo digo yo, ustedes pueden poner presupuesto publicitario, gobierno PPK, les va a salir más de 500 millones. PPK estuvo en el poder 18 meses, 500 y tantos días. Entonces, es fácil. Como no tienen ese dinero, está importantísimo. Es que ellos necesitan esto, y ni qué decir que hay un
pulpo gigante, que es el 80% de los medios de comunicación, que tiene una constructora. Y que con esa constructora estuvieron en negocios ilícitos por más de 20 años con la tal Odebrecht. Entonces ellos nunca van a poner lo que la constructora ganó, no pagó impuestos, lo que sus funcionarios, sus directores nunca lo van a poner. Y si lo ponen, lo van a poner chiquito. Para ellos, este gobierno es terrible. Porque en el gobierno de Fujimori iban todos en el avión presidencial, ¿no recuerdan? Nadie se ocupó nunca con quién viajaba Fujimori, nunca. No, iban todos Vamos a en el avión construir. Perdóname, Mari, discúlpame, yo soy muy curioso y voy partiendo el queque, ¿no? Vamos desde la nueva Constitución del 93, ¿eh? La nueva Constitución es la vigente ahora. Sí. La quieren cambiar, ¿sabías tú? Le están cambiando. La están cambiando, ok. Cambiando. Primero quiero ordenar. Con Fujimori en 1993 se hizo dueño del Perú por 10 años. Los mismos periodistas que hoy día escriben en los principales diarios vieron esa película de Fujimori. La política no es una fotografía, señores. La política es una película que la da en el tiempo, los hechos, donde los protagonistas lamentablemente somos los mismos. Yo no puedo decir que no sabía lo que pasaba en el gobierno de Fujimori. No puedo decirlo porque lo he vivido. Los periodistas, los 15 periodistas que hoy día dominan los medios de comunicación han sido cómplices del saqueo de este país. Entonces vamos a remontarnos en la historia un ratito, porque con María Mercedes yo le tengo que sacar el jugo, aprovecharla, porque ella tiene una lectura de la historia, porque eso es lo que ella ha estudiado, ella ha profundizado en los medios de comunicación, además de que era muy chica, que su primer trabajo fue en un periódico de... ¿Qué periódico era? En Ojo. Yo trabajé en Ojo el último año en el que estaba en la universidad. Eran prácticas o trabajo, no sé, pero trabajé un año. Y bueno, ya les he contado la historia y es verdad. Yo entré a trabajar y cuando entré a trabajar a los 3 meses me di cuenta que había cometido un error al elegir mi carrera. Que había idealizado una carrera porque, bueno, como joven, ¿no? Si no eres idealista de joven, ¿cuándo lo vas a hacer, no? Yo siempre quise transmitir la verdad, dar a conocer los hechos, para que las personas pudieran elaborar una opinión válida, porque si tú no tienes toda la información, tu opinión no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque si solo sabes una parte de la historia, te están engañando, te están mintiendo. Ahora, quiero volver a esos 10 años de silencio cómplice de la prensa, porque en los jóvenes no saben lo que ocurrió entre el 93 o el 90 y el 2000, y que quiso quedarse hasta el 2005, acuérdense que se fugó, y ahí llegó Toledo después de un año de crisis en el Perú. Siempre estamos en crisis. Es bueno decírselo esto a los jóvenes en el día domingo, porque la familia está reunida y ahí el papá puede discutir con sus hijos, y el hijo decirle: papá, bueno, yo no sabía esto, a partir de hoy lo van a saber. Que quieran ellos entenderlo, creerlo o no creerlo, ese es un problema distinto. Yo quiero que tú me digas, contestes a mis preguntas en torno a el país que ves tú hoy día. Mira, hemos pegado un salto rápido de la época que tú empezaste en el periodismo al día de hoy, que eres una coach internacional, que tienes una mirada distinta, ya como madre, como mujer de 40, no digo tu edad. Claro, 45 años. Hay 45, siempre pregunto, ¿no? Meter la pata ahí. 45 años y una mujer que tiene una mirada desde otro lugar, ¿no? No te dejas influenciar por la prensa, no te dejas influenciar por los medios de comunicación. Tú le prohibiste a tus hijos, me acuerdo de muy niños, que no vieran televisión. Nuestros hijos, ustedes no lo van a creer, pero yo cuando estaba dando de lactar a mi hijito, tenía el primer mes de que nació, yo me di cuenta el tercer día que yo lloraba en las mañanas, porque me daba una pena, pues estaba con las hormonas, ¿no?, en revolución, y escuchaba las noticias. Yo vivía para escuchar noticias. Yo era un ciudadano del mundo informado, veía todos los canales de televisión. Claro. Yo vivía de eso, imagínense, periodista, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta cómo eso me afectaba y estaba dando de lactar a mi hijo, yo dije, yo no puedo seguir consumiendo estas noticias porque me producen una tristeza
Y seguramente a ti también, tristeza, enojo, impotencia, frustración. ¿Qué más te producen? ¿Alguna vez te producen esperanza? ¿Alguna vez vamos a ver historias de gente como tú y como yo que sale adelante? De una viuda, de un viudo, de un hermano mayor que cuida a sus hermanitos, de cómo hace para trabajar, para pagar los servicios básicos. No, desalojo, incendio, abandono, persecuciones. Muerte, persecuciones, y todos son malos estos, ¿no? La red criminal, o sea, ay, estamos en manos de estos. Estamos en mano. A la gente le venden, ay, ya estamos en manos de estos, como si tú y yo, como si tu futuro y el mío dependiera de ellos, como si fuéramos niños, como si tú y yo viviéramos del Estado. ¿Quién de nosotros vive del Estado? ¿Cuántos de nosotros vive del Estado? Muy pocos. Uno vive de su trabajo. Tú y yo salimos a trabajar todos los días. Yo recuerdo el año pasado, cuando pasó el tema de la primera vuelta, todos estábamos en shock. Aquí también en casa estábamos en shock. Nunca esperamos esos resultados. Y las personas me escribían y me llamaban y me preguntaban, María Mercedes, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos a la candidata eterna, Keiko Fujimori, y tenemos a este señor desconocido de un partido, digamos, pequeño, ¿verdad? Encima de un partido del interior del país, que aquí, vamos a decir las cosas claras, una gran parte de nosotros son muy discriminativos y muy racistas, y no les interesa lo que pasa en provincia. No les interesa si vienen los niños reclamando porque están infectados y están muriéndose por cáncer, por la contaminación de sus lagunas. No les interesa. Se hacen los que les interesa. No les interesa. Ricardo. Ahora en época electoral todos hablan de los pobres, de que tenemos que luchar por la pobreza y resolver el tema de la pobreza. Vamos a reducirlo a Lima, potencia mundial. Ya, con eso lo tenemos todo. Yo quería saltar, ha mencionado los niños. Tú sabes que ahora en esta campaña última se trata de vacar al presidente. Tú has visto. ¿Y cómo se vaca al presidente? Con los votos del Congreso, ¿no? Vamos a desmenuzar ahora la situación política de hoy, ¿ok? Ya hemos hablado un poquito del pasado, no nos vamos a quedar tanto tiempo en el pasado, y vamos a vivir el hoy 16 de octubre del 22. En el 16 de octubre del 22 se juegan los últimos días, los estertores de un golpe de Estado. O sea, si no hay golpe en octubre, ha fracasado el golpe, en mi opinión. Entonces acá juegan varios elementos en este nuevo partido. Juegan la prensa, el poder económico, la Fiscalía de la Nación, con una fiscalía bastante discutible que la vamos a discutir ahora y la vamos a analizar. Y juega también el pueblo, que es un jugador importantísimo. Entonces aquí entremos entonces por la puerta de los niños. ¿Por qué la prensa? Fíjate tú, aquí viene tu gran trabajo de coach que me lo tienes que dar. Acción Popular es un partido viejo, tal vez el más viejo que sobrevive. ¿Por qué la prensa a los jóvenes de Acción Popular lo bautizó los niños? Podría ser un sentimiento maravilloso si hablaras de que son inteligentísimos y todo, no, pero fue peyorativo. No, totalmente. Fue peyorativo, fue despectivo. Estos son niños, no piensan y van a hacer de ellos lo que el poder quiere con ellos. Claro. Explícame de tu ángulo, yo pertenezco a los niños de Acción Popular, vengo a hablar contigo. ¿Qué le dirías tú a esos que los están chantajeando prácticamente, ¿no? Para que no voten, para que se abstengan, para que se larguen, para que se vayan, porque ya son niños? Bueno, aquí está el gran poder que tenemos todos de salir de la adversidad. A ver, cuando uno entra en política, cuando uno se hace público, te van a adorar y también te van a detestar, ¿verdad? Entonces, cuando uno entra en política, si tú entras para ser amado, estás perdido.
Si tú entras para ser admirado, estás perdido. ¿Cuál es la misión de un político, Ricardo? ¿O cuál debería ser? ¿O qué es lo que cualquier político debería tener claro? ¿Para qué entra la política? Bueno, yo creo que entran... ¿Para qué deberían de entrar? Deberían entrar para servir. Exacto. Entonces, si tú entras para servir, críticas van a haber. Y si tú recibes críticas de medios de manipulación, ¿qué quiere decir? Que estás yendo contra sus intereses. Entonces, como decía, ladran Sancho, señal que avanzamos. Lo malo sería que te alienten. Claro. Si te alientan, estás yendo por mal camino. Al que apoyen, ustedes siempre tienen que empezar esto, al candidato que apoyen o de quien hablen bien, ese es el peligroso, ese es el que tenemos que evitar a toda costa, porque ese es el candidato de ellos. ¿Y por qué lo apoyan? ¿Porque lo admiran? ¿Porque es el más capaz? ¿O la más capaz? ¿Por qué? Por esto. Ustedes tienen que pensar, ellos no lo hacen por amor al Perú, porque si lo hicieran por amor al Perú, no habría la prensa que hay. Porque una prensa que ama al Perú, ¿qué hace? A ver, la pregunta al revés, ¿qué hace una prensa que ama a su país? Levanta la moral de su gente, ¿no? En vez de meterle miedo, empodera a su gente. En vez de tener toda la mañana los programas, yo a veces voy al dentista y ahí siempre están estos programas de entretenimiento, de chisme, que no sirve para nada. No, además hay una cosa, ¿no? Con esto de los niños que yo te preguntaba directamente, ¿no? Ya calificar a gente que no piensa como ellos, le ponen un adjetivo durante un año. Claro, y ya están descalificados. A esos congresistas los han perseguido, ¿sabes? ¿No? ¿A un niño le vas a hacer caso en política? No, o sea, no sirve. Los niños, en tu cabeza tú dices, no sirven. Ellos ya eliminaron a 12 congresistas con el calificativo de los niños. Después van eliminando los que no tienen el perfil, van eliminando a los corruptos que siempre han estado. Pero ¿quiénes quieren quedarse? Los de siempre, ¿no? Entonces yo te pregunto, yo soy niño, pertenezco a los niños de Acción Popular y vengo a buscarte y estoy traumatizado porque esta semana me quieren ejecutar desde la prensa. Claro. Y dicen que si yo voto a favor de, no a favor, digamos, si yo no voto por la vacancia, me debo ir del Parlamento. He venido a consultarte, ¿qué hago? No sé. ¿Qué haces? ¿Qué tienes que hacer? ¿Para qué estás ahí? Para servir a tu país. Entonces tienes que votar a conciencia. Porque si tú vas a votar para ser aprobado, para ser reconocido, acuérdate que más o menos en algún otro momento te van a volver a atacar. Y cuando nos dejamos chantajear, porque esto es un chantaje. El chantaje, ahora te cuento uno. Cuando te chantajean una vez, acuérdate, te chantajean siempre. No hay manera de salir victorioso de un chantaje. Nos toca enfrentar, tener valor y decir, yo estoy aquí no estoy aquí para ser aplaudido por la prensa, porque si ustedes quieren, los señores, los niños o los candidatos, o los congresistas que digamos, hay mucha presión en este momento. Si ustedes esperan que los pongan en portada, que les pongan gran padre de la patria, qué inteligente. Un reportaje a 2 páginas. ¿Saben qué? Ustedes lo pueden hacer a través de su red social, de mostrar la labor congresal que ejecutan, sus viajes, todo el trabajo que hace su despacho. No necesitan una portada o una entrevista generosa, prácticamente ¿no? Yo te voy a contar algo. Un intercambio, porque es como un intercambio. Entonces, usen sus redes sociales propias, ¿no? No estén esperando, no necesitan. Ustedes han sido elegidos por el pueblo, ustedes han jurado por Dios y por la patria. Por favor, vamos a tomar composición de los candidatos que han sido, de los políticos que son autoridad porque son elegidos por el pueblo. No importa qué comunidad los eligió, qué ciudad, no importa si ganaron con poca diferencia. Lo importante es que ustedes representan la democracia en nuestro país. No es perfecta, como decían los griegos, pero es la mejor manera de conducir una nación.
y nosotros estamos madurando como nación. ¿Te puedo contar una anécdota? Yo voy a ir combinando con anécdotas que he vivido. Yo estuve en el Congreso, para los que no sabían, porque la prensa nunca lo dijo que yo estuve en el Congreso. La prensa nunca dijo que Ricardo Belmont había presentado un proyecto de ley a favor de los niños, pero de los verdaderos niños, ¿eh? No de los niños de Acción Popular, no, de tu hijo, de mi hijo, cuando eran niños, ya crecieron. Yo fui congresista en el 2019. 2009. Perdón, 2009. Entonces, la figura es la siguiente. Les cuento la anécdota. La ley de protección al menor había sido presentada y aprobada por mayoría en las dos comisiones, la de Educación y la de Justicia. No hubo dictamen de minoría. La mayoría de los congresistas, cuando le llevé el proyecto de ley de protección al menor, decían: qué buena ley, Ricardo, con esto salvamos a nuestros niños. Ahí están las firmas. Esa ley duerme el sueño de los justos. Nadie la revisa, nadie la quiere desempolvar. Yo desempolvé el trébol, que no lo hice yo el trébol. Bueno, yo hice el trébol, pero no hice los planos del trébol. El trébol estaba ahí, la avenida universitaria estaba ahí. La ley de protección al menor está en el Congreso de la República. ¿Qué me ocurrió a mí? Les cuento esto como anécdota. Tenía que ir al pleno ya la ley, a debatirse en el pleno. Y comencé a hablar con los que habían firmado. Oye, está firmado esto, vamos al pleno de una vez, ya me están meciendo, por favor ayúdame. Me decían: Ricardo, quiero hablar contigo. Me han venido a buscar del diario El Comercio y me han dicho: si yo firmo o te apoyo para la ley en la protección menor, estoy liquidado en política. Yo le pregunté a un amigo mío que es congresista si se atrevía a decirlo. Me dijo: Ricardo, me iban a hacer un reportaje de 2 páginas en el diario El Trome. No quiero mencionar su nombre porque lo dejo como un cobarde, y no era un cobarde, era un hombre que pensaba que la carrera se le arruinaba en la política. No un cobarde, pudo haberse envalentonado, caramba, y decirme: Ricardo, estoy contigo, pero fui donde todas las chicas que habían firmado la ley de protección de sus hijos, a la hora de ir al pleno, no quisieron respaldarme. Yo pedía: por favor, denme 5 minutos para sustentar mi ley. No quisieron sustentarla por miedo a la prensa, señoras y señores. Hoy día esa ley hubiera salido. ¿Saben por qué? Porque las redes sociales me hubieran apoyado. La prensa consideraba que la ley de protección al menor atentaba contra su libertad. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban corromper a esa generación del 2009 para que ahora que ya son hombres y dejaron de ser niños, sean parte de la misma estrategia de embrutecimiento a los niños de ayer, hombres de hoy, que son los electores. Embrutecimiento sistemático. Y además que ahora pues la palabra supuesta habría nos destroza la honorabilidad, porque no existe un país y no existe un sistema judicial íntegro donde la presunción de inocencia no exista. Aquí existe la presunción de culpabilidad, pero sesgada a los que conforman el poder en este momento, no a la oposición. No existe presunción de culpabilidad para la oposición, existe presunción de culpabilidad para lo que los medios de comunicación de manipulación quieren que tú veas como el peor de todos, como que tiene lo peor que nos pudo pasar. Una vez que te clavan la presunta, sonaste, porque la gente que no es muy conocedora de la gramática, del léxico, ¿no? Cuando ya presunción, la duda, ¿no? Esa señora es una presunta prostituta. Yo la vi un día conversando con un señor que no era su marido y estaba dándole plata, ¿no? Y yo asumo que la plata que le estaba dando era para estar con ella. Tal vez la plata estaba dándosela para una donación a una institución benéfica, pero yo, como pienso mal, pienso que es una presunta prostituta. Mira, y han prostituido al país. Y no solo eso, sino que hay
el lenguaje que usan los periodistas, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, crea una realidad terrible, porque está lleno de maledicencia. ¿Qué significa la palabra maledicencia? No tiene que ver con maldecir, por si acaso. Hablar mal, hablar feo, hablar de manera que destruyes a una persona. No podemos construir una buena sociedad, sí. Tenemos el nivel más bajo de contenido en nuestros medios de comunicación, y eso es algo que viene de años, pero ustedes lo pueden ver ahora. No hay una prensa con tan bajo nivel como la que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos señores forman parte de grupos de poderes económicos. Entonces esto no es ya ni siquiera prensa, deberían ser medios de propaganda. Mira, te voy a contar. En España tú me veías devorándome los diarios, ¿no? Sí. Yo me sentaba en el lobby del hotel mientras mi mujer se iba a pasear. Yo ya me había paseado casi por toda España, no necesitaba pasearme más. Y me quedaba en el hotel leyendo. Cuando tú lees un diario español, a pesar de que es un diario, vamos a decir, que puede tener una inclinación política, estás saboreando un lenguaje. Un lenguaje que te mejora el léxico, que te mejora la construcción de una idea, ¿no? Que tienen todos los elementos de una buena literatura. Acá, si el gobierno hiciera un trabajo de un año, averiguar todo lo que le han dicho a este presidente, al país, cómo han incitado al golpe, eso se llama sedición. Más de un periodista podría estar preso por sedición y por atentar contra la dignidad, el honor, difamando, en difamación agravada, a muchas personas. La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han puesto al descubierto de que nadie ha atentado en este gobierno contra nadie en el tema de la libertad de expresión? Nadie ha atentado. Aquí en el Perú no ha habido en este gobierno un solo muerto. En el gobierno de Fujimori estaban las fosas comunes, estaban la gente quemada, encontrada en Manchay, me acuerdo, cuando los encontraron a los estudiantes que se habían desaparecido, quemados y torturados. Durante ese gobierno mataban gente. ¿Qué le pasó a la prensa de investigación? Nunca se enteraron, nunca le interesó saber que a una madre le habían desaparecido a un hijo. No, era natural que te desaparezcan. Es terrorista. Mataron terroristas y se dieron cuenta que habían matado gente inocente. Todo esto lo cuento yo, no con ánimo de estar en contra de los electores fujimoristas, porque los electores fujimoristas tienen todo el derecho de ver lo bueno y no lo malo. Esa parte yo no me meto. Pero si hiciera un estudio, como has dicho tú, de la maledicencia, nos ganamos el título mundial. Superamos a Mayerly, que ha dado un título extraordinario en el deporte. Kimberly. Nosotros a Kimberly la dejamos chicas porque nos ganamos toda la medalla de oro en maledicencia. ¿Qué podemos hacer, María Mercedes? Si tú fueras gobierno, si fueras comunicadora del gobierno, ¿qué tendrías que decir? Porque está a ojos de todo el mundo la maledicencia, el insulto más bajo contra un presidente como jamás ha ocurrido. Bueno, como somos demócratas y somos respetuosos de las libertades, necesitamos balanza. Entonces necesitamos que el gobierno, que es el único que tiene el Canal 7 y RTP son los únicos que tienen cobertura nacional. Nosotros no sabíamos eso, pensamos que Canal 4, Canal 5, Canal 2 tiene cobertura nacional. Es mentira. Canal del Estado es el único que llega a todo nuestro país. Entonces necesitan reforzar los contenidos de ese canal. Radio Nacional también. Sí, Canal y la radio del Estado son los únicos que llegan a todos los confines de nuestra patria. Necesitamos llenar una programación que sea atractiva, número uno, que sea interesante, que sea divertida y que eleve el nivel. Y el gobierno necesita tener más presencia en las redes sociales. Y bueno, es verdad, ellos tienen, tal vez algunos miembros del gobierno, no la preparación adecuada
¿sí? Pero es la persona que está. El presidente no tendrá la preparación que tú y yo quisiéramos, pero es el que está, es el elegido por más de 18 regiones de nuestro país. Ustedes sabían que en la segunda vuelta el presidente Castillo ganó con más del 80% en más de 18 regiones de nuestro país. En la única región de la costa fue donde ganó, fue en Tacna, pero prácticamente fue en toda nuestros Andes y en parte de la selva. Entonces, donde no llega esta prensa y la gente no lee, pero casualmente porque no lee, tiene opinión propia. Así es, y porque como no es una prensa que los ayuda a construirse, porque yo te pregunto a ti, ¿tú sientes que ahora que lees el periódico, bueno, cada vez leen menos los periódicos? Han perdido tanto poder que los índices de lectoría son bajísimos. ¿La gente realmente lee? No leen. Carátula sí ve. Claro, entonces por la eso... carátula se replica 1000 veces en redes. Así es, titulares. Titulares. Carátulas y titulares. Entonces el gobierno necesita tomar acción y dejar de defenderse. Tomar acción, dejar de defenderse, porque lo que hace la prensa es permanentemente todos los días crear incendios. Entonces nosotros, el pueblo, no sentimos que hay un cambio, que hay una mejora en nuestra calidad de vida. Y el presidente ha sido elegido para gobernarnos. Pagamos impuestos y sentimos que nuestros impuestos prácticamente son... ¿para qué? Dilapidados en el robo. Así es, y ahora con nuevas autoridades que lamentablemente comienzan el 1 de enero, muchos de nosotros decimos otro que entra a robar y va a seguir. Claro, es como sacar agua de la misma piscina y llevarte al laboratorio una gota de agua distinta. Vamos, esta gota dio Yo voy a decir algo que siempre lo digo en mis reuniones de amistades. Aquí hay un parque del Bicentenario en la Bajada de Armendáriz, construido por la Municipalidad de Lima, de Muñoz. ¿Saben cuánto ha costado a todos los limeños ese parque? Más de 20 millones de soles. Y nadie siquiera se ha preguntado eso. Vamos a imaginarnos que eso fue con una licitación pública, el parque que costó 20 millones de soles en el lugar donde estaba lleno de verdecito que se veía lindo, ¿no? Le han puesto un montón de plantas. Yo he pasado, está bonito. 20 millones de soles. Vamos a imaginarnos que fue hecho con licitación, con sobres abiertos y toda la cosa. Ahora yo te pregunto a ti y a mí, ¿ese parque era necesario? No, era bonito, pero no era necesario. ¿Es moralmente aceptable que una municipalidad tan grande como la de Lima, donde hay tanta necesidad en nuestra ciudad, gaste 20 millones de soles en un parque? Claro, cuando hay otras prioridades, por supuesto, ¿no? A mí eso también me parece una manera de corrupción, la verdad. Sí, sí. Si tú me dirías una piscina, si tú me dirías un lugar de deporte para los chicos, es otra cosa. Pero un parque para pasearte. Un parque para pasearte, donde ya había vegetación, donde tienes todo el malecón tan bonito, donde te puedes pasear, no es necesario. Esas cosas no están bien, pues. Bueno, hay otra cosa interesante que estamos analizando acá. Porque hay gente que me dice, Ricardo, tú apoyas a Castillo. Yo quiero decir que la cancha está marcada, yo no marqué la cancha. Mucha gente quiso colaborar con el presidente y era imposible. Te acercabas al presidente y te analizaban de arriba abajo porque había sido cuando antes a nadie le interesaba quiénes entraban a Palacio. Yo durante el gobierno de Fujimori entré 100 veces a Palacio. Me quedo corto, 100 veces a Palacio. ¿Por qué? Porque Fujimori me llamaba antes de la Constitución del 93 todas las semanas. Me decía, Ricardo, ¿puedes venir? Como no, Alberto, voy. Yo lo trataba de tú. Y iba a hablar con él. Y entraba, conversaba con el presidente, nadie me preguntaba qué había conversado. Es más, no había prensa. Yo buscaba la prensa a ver si les podía comentar de que veníamos a inaugurar la avenida Universitaria, por eso visitaba al presidente. A nadie le interesaba. Además, yo iba con 5 o 6 personas cuando me acompañaban. Acompáñenme a hablar con el presidente, vamos, para que le expliquen. Y así entraba yo y nadie le interesó nunca, señoras y señores. Cuando iba a ver a Alan García, nunca le interesó. Cuando fui a visitar a Belaúnde, nunca le interesó. A la prensa.
Yo veía la fila de gente que entraban, fiestas, reuniones, cócteles, un dispendio tremendo, a nadie le interesó. Y de ahí no puedo decir que vi cosas malas porque no las vi, no sé ver las cosas malas, yo estoy viendo lo positivo. Pero acá hay aquí hay un tema que yo quiero ponerlo en debate, a este tema, ¿no? Yo defiendo la democracia, porque si no defendemos la democracia, se tienen que ir todos, señores, mañana mismo. Y este es un golpe de Estado disfrazado, de un fascismo mediático, corporativo, muy peligroso en el Perú. Y si nos tumbamos la democracia, vendrán los gobiernos dictatoriales que ellos quieren implementar para que tú, que me estás viendo, que tienes una red social, te conviertas en un paria y te desacrediten y digan que tú no tienes capacidad ni siquiera para expresarte, para volver a ser ellos los que ponen la agenda nacional. Entonces, aquí está el tema de la fiscal de la Nación. Vamos al tema de la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación ha dicho que hay que presentar una denuncia constitucional para vacar al presidente y que se va a ver en el Congreso de la República, ¿ya? Elegido con la misma, esa agua salió del mismo pozo donde eligieron al presidente. Bueno, ahora resulta que los honestos congresistas del Perú van a evaluar si procede o no procede esta denuncia constitucional dada por una fiscal, que después la vamos a analizar en el programa de hoy, si tiene los méritos, quién la ha nombrado, y van a ver que no pasaba el examen de primaria. O sea, si se presentaba a un colegio de primaria no pasaba el examen. Bueno, tuvo las más altas notas. Entonces eso lo vamos a analizar después. Vamos ahora al tema de la denuncia constitucional. Tú no eres abogada, pero tienes concepto de lo que es el derecho, ¿no es cierto? Y de lo que es la Constitución. ¿O se respeta o no se respeta la Constitución, para empezar? ¿Sabes en qué se basa la denuncia constitucional? Explícala. La voy a explicar. Se basa en el Consejo de la OEA, de la ONU, que se llama Consejo contra la Corrupción, que nuestros países tienen que implementar. Pero lo que no sabía la fiscal es que no puede haber una ley de ningún otro país, ni dada por la ONU, ni dada por ningún lado, que esté por encima de la Constitución del Perú. Así es. Por lo tanto, la fiscal no sabe dónde está parada. ¿Qué tiene que hacer ahora el Congreso, en tu opinión? Donde están los miembros de la comisión de no sé qué cosa, que va a mirar este tema, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tu opinión. Bueno, tiene que regirse a lo que es la jerarquía en nuestra ley. La jerarquía en nuestra ley es que la Constitución es el marco más grande que tenemos y es lo que nos protege a todos. Y es la Constitución hecha por Fujimori, además, que no quieren cambiar, pero le quieren meter un quinto capítulo valga la redundancia, al capítulo 117, que establece 4 causales de vacancia. 4 causales de vacancia. Ellos quieren meter una quinta. Ahora. O sea, tiene nombre propio. Vamos a vacar al presidente, pongan la quinta, ¿no? ¿Y por qué no vacamos al Congreso? Podría ser la pregunta. Claro. ¿Por qué no se van todos los congresistas que son unas bestias? Alguien dirá, no, de los 130, 10 son brillantes. Sí, pues. ¿Y? Que son un grupo, un clan, para que se defiendan entre ellos, se repartan las comisiones y de ellos decidan el futuro del país con 3% de aprobación que tiene el Congreso. Te agarré. Lo que pasa, Ricardo, es de que este Congreso que tenemos, lamentablemente cada vez nuestras autoridades elegidas son de un nivel más bajo, ¿no? Cada vez uno puede decir, a ver, ¿quién rescato? ¿Quién da la talla? ¿A quién yo diría, vale? ¿No? Entonces, si hubieran más, como dice Ricardo, caballos de pura sangre, gente íntegra, gente valiente, que no está esperando que los inviten, que los entrevisten,
que les digan algo bonito. No, los viajecitos ya los tienen porque es parte de su trabajo. No me refiero a viajes a Europa, se mueren por viajar, se pelean las invitaciones de viajes. Sí, pues las invitaciones que tienen. A lo que me refiero es que ellos están esperando salir en el periódico, y cuando salen porque los atacan, porque no hacen lo que les dicen, porque se dejan chantajear, entonces estás en manos de ellos. Dejas de ser un político y te conviertes en un títere, ¿no? Exactamente. Si el gobierno está lleno de títeres, lo vamos a volver a ver esta semana. ¿Eres un títere o no eres un títere? Exactamente, esta semana se decide si los golpistas le ganan a los demócratas. Esta es una guerra entre dos bandos. Disculpen ustedes que use un lenguaje tan directo, sí, pero el tema es importante. No hay ventanas como estas, no hay programas como estos, ni en redes sociales ni en televisión abierta. Entonces, ustedes cuando escuchan a Ricardo quieren escuchar las cosas tal y como son. Entonces, tengo que decirles que muchos de nuestros congresistas son títeres de los medios de manipulación, títeres de sus partidos. Entonces, vamos a ver si tienen un voto a conciencia. Hace un año, el 80% de los congresistas no sabías tú que existían en el territorio patrio. En el territorio patrio no sabías que existían, pero hay congresistas que yo los he escuchado, pero la prensa no los trata bien, muy inteligentes, que tienen argumentos que no les gusta a la prensa y los descalifican inmediatamente, pero que son muy elaborados, muy conceptuales y que no son escuchados. Solamente son escuchados aquellos que dicen golpe, vamos al golpe, el presidente no sirve. ¿Y quién sirve? ¿Quién sirve? ¿Quién sentencia a los que dicen que no sirves? ¿Quiénes son ellos para decir quién sirve y quién no sirve? Es la pregunta. ¿Qué han hecho de bueno ellos para ser una autoridad, para decirnos a nosotros quién sirve o quién no sirve? ¿En qué han demostrado su amor y su compromiso al país? ¿De qué manera se han parado y han sido valientes? Han sido cómplices. Todos estos que están atacando este gobierno lamentablemente han sido grandes cómplices, porque se quedaron callados cuando tenían que denunciar, porque se hicieron los que no sabían cuando muchos sabíamos, y ellos tenían que saber. Si eran periodistas tenían que saber, si no, no servían de nada. Ni un chico estudiante en el colegio que tiene que hacer un trabajo de investigación sabía más que ellos. Entonces, ellos no tienen ninguna autoridad moral de ningún tipo, porque no han hecho nada concreto por nuestro país, no han tenido un acto de valor. Y yo lo voy a decir acá, Ricardo Belmont sí lo tiene. ¿Y por qué lo tiene? Claro. Yo recuerdo en el año 95, no conocía a mi marido, yo veía que él decía que no habíamos llegado a Tiguinza, que estábamos perdiendo la guerra con Ecuador. Fue el único que lo dijo. Canal 2, qué bestia. Yo me acuerdo del programa Contrapunto, lo tengo que decir, programa Contrapunto del 95. Era una vergüenza la propaganda que le hacían, era un canal de propaganda para Fujimori. Ni Winston Churchill ni MacArthur. ¿Por qué? Porque estaban pues en sociedad, no sé si ya estaba Baruch o estaban los Winters en ese momento. Los Winters fueron a la cárcel, los poderosos hermanos Winters fueron a la cárcel. El dueño de Canal 5 se tuvo que huir a Suiza y ha muerto en Suiza. ¿Ya murió? ¿No murió el Schutz? ¿No murió Schutz? No sé. Pensé que había muerto Schutz. Acá la prensa te mata a veces, te mata la RENIEC, te mata... Bueno, entonces todo esto de la RENIEC, eso es una distracción para distraernos de lo fundamental. Hay otra cosa que les quiero decir: cuando sale un escándalo de alguna vedette, de algún futbolista, de alguna prostituta, de lo que sea, eso es para que la gente esté hablando de eso en vez de darse cuenta, a ver, ¿qué pasó con el presupuesto? ¿Qué pasó con los fondos de la AFP, de la ONP? El gran lobby que hicieron para que no nos dieran nuestro dinero los de la AFP. Yo recuerdo haber visto a funcionarias, a funcionarios del Ministerio de Economía diciendo que nos íbamos a quedar sin fondos de jubilación.
cuando tenemos las tasas de usura más altas de Latinoamérica. ¡Qué bestia! Eso gracias a la Constitución de Fujimori. Entonces, dejen, si quieren estar informados, dejen de ver televisión. Y una transferencia bancaria, el otro día tú me estabas enseñando a hacer una transferencia bancaria vía de esta manera. Estábamos haciendo una transferencia. Oye, y te cobran. Es tu plata y te cobran 5 soles de un banco a otro. ¿En qué país del mundo es eso? Aquí hacen lo que quieren. Tienen que ustedes pensar, ¿quiénes son los que defienden los intereses del sistema bancario? ¿Quiénes los defienden? ¿Cuál es el grupo de poder más poderoso? El banco de crédito. ¿Cuáles son todos los negocios que tiene el banco de crédito? Claro. Es increíble, una transferencia bancaria, esto me lo dijo una empleada que estaba trabajando conmigo, que yo le iba a hacer una transferencia bancaria y me dijo, si usted me hace esa transferencia bancaria, pierdo 12 soles. No sé, el volumen era para 12 soles. Y yo prefiero que me dé el cheque y yo voy y lo cambio no sé dónde. Pero no quiero hacer transferencia bancaria. O sea, cada vez que alguien hace una transferencia bancaria, el banco te cobra 12 soles. ¿Cuántas haces? Cuando es de provincia, te cobran 12 soles. Cuando es a una cuenta de provincia. No, bueno, de depende Lima, del banco. de Lima a Lima te cobran, te cobran 5 soles, 7 soles. O sea, bueno, y es tu dinero. Y imagínate que esas transferencias se hacen pues millones diarias. Millones de personas hacemos transferencia bancaria. Entonces el banco está sentado en el único país que ocurre y está cobrando esa cantidad de plata. Pero cuando lo dices te dicen que este es de izquierda. Yo no soy de izquierda. Exacto. Yo soy recontra de derecha, ¿ya? No soy de derecha, soy derecho. Porque digo las cosas como las pienso, sin interés de que me compren y que me coimeen. Y por eso es que cuando conté lo de Tiguinza, que mi señora me ha hecho acordar, fue el único, Ricardo Belmont fue el único que habló de Tiguinza. Yo viajé hasta la zona de guerra, no me dejaron pasar, pero estuve en Bagua, donde veía los camiones con los chicos que los mandaban al frente de batalla, como carne de cañón, mientras Fujimori estaba acá bañándose cerca de Chosica, con la prensa, en un laguito, diciendo que estaba en la cueva de los Tallos. Así mintió la prensa, señoras y señores, y nunca se preguntaron cómo nos mentían tanto. Pero no importa, vamos un ratito ahora, el último tema para cerrar, la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides Vargas, ¿no? Es la fiscal de la Nación. Me hace acordar a Blancaneri y a Colán en épocas de Vladimiro y de Fujimori. Bien, yo quiero analizar si usted puede refutarme este argumento. Antes existía el Consejo Nacional de la Magistratura, que fue cambiado por con otro nombre, pero que es lo mismo. Ahora creo que se llama Consejo Nacional de Justicia. Antes se llamaban Consejo Nacional de la Magistratura, ahora se llama algo así como Consejo Nacional de Justicia, que elige a los fiscales. Yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado en algún medio de comunicación que se discuta si una persona puede hacer 2 tesis en 6 meses en una universidad? Bueno, yo hice mi tesis en 6 meses y fue con una compañera. Una, y no trabajaba. Bueno, me dedicaba a la crianza de mi bebé, ¿no? O sea, y me acuerdo que me levantaba a las 3, 4 de la mañana. Una tesis en 6 meses con una compañera que hicimos las dos una tesis. Un plan de negocios, además, ¿no? Complicadísimo. Segundo, ¿de qué universidad viene? A las peruanas. ¿Tú le darías trabajo si tuvieras una empresa a una universidad como las peruanas? Dilo. Sí le daría trabajo, porque para mí la casa de estudio no tiene nada que ver. Tiene que ver las notas, la verdad, ¿no? Y los logros, sobre todo, y las acciones concretas, ¿no? En el caso de una fiscal, si una fiscal ha desarticulado o ha hecho una denuncia o ha seguido procesos y ha sido efectiva, o sea, en el tiempo ha logrado y no ha sido solamente bulla, me parece que está en el lugar correcto, y si no, es puro bla bla bla. Correcto. La tercera pregunta. La señora fiscal de la Nación sacó a una fiscal que estaba investigando los cuellos blancos y respaldó a su hermana Emma,
quienes sus signos exteriores de riqueza no pueden ser sustentados con el ingreso de una fiscal, ni en 20 años de trabajo, ni en 30. ¿No sería una pregunta pertinente a la fiscal de la Nación? Bueno, sí, ¿no? La fiscal de la Nación y todos los funcionarios públicos tienen que llenar una declaración jurada cuando ingresan y cuando salen de un cargo. Entonces, los signos exteriores de riqueza, pues, hablan por sí solos, ¿no? La otra reflexión es, se acusaba a la hermana de la fiscal de la Nación de ser abogada de narcotraficantes de alta data. Esta noticia no la he inventado yo, ha estado publicada en el semanario de Hildebrand, en varios programas de televisión de menor cuantía, en redes, no programas de televisión de la televisión abierta, y nadie ha desmentido esto. ¿Cómo es posible que esto ocurra y que los ciudadanos no sepamos que nuestra condición de ciudadanos nos permite denunciar a quienes ocupan la Fiscalía de la Nación? ¿Saben cómo se llama la Fiscalía de la Nación? Ministerio Público. Ministerio Público. Y el Ministerio Público es del público. Es para servir a las personas en el delito, en investigación nada más. La Fiscalía investiga, no sentencia. Así es. Acá la Fiscalía está sentenciando ahora, con el apoyo de la prensa. Claro, la Fiscalía lo que tiene que hacer es mostrar todas las pruebas, recolectar todas las pruebas, ¿no? Ellos no imparten justicia, ellos dan todos los elementos de si hay una acusación o no hay una acusación. En el caso de Ricardo, a Ricardo le hicieron muchas denuncias, pero no llegó a ser no todos llegaron a juicio. Dos de las 2000. Imagínense, de 2000 denuncias no procedieron porque no tenían sustento. Entonces, ¿cuántas no tienen sustento? No es correcto. No vamos a hablar de justicia, porque lamentablemente en nuestro país no existe justicia. Bueno, María Mercedes, gracias. Ahora entremos a política pura y gruesa. Yo he dicho, y lo vengo sosteniendo, que aquí hay dos partidos. El partido de los golpistas y el partido de los demócratas. Usted tiene que definirse. O es golpista o es demócrata. No nos queda otra, ¿no? Aquí hay gente que dice: Ricardo, estás equivocado, estás con el gobierno, estás resentido. ¿De qué puedo estar resentido, señores? Si he llegado a los 77 años, feliz de la vida, con una vida maravillosa, lo único que tengo que es agradecimiento a Dios, pero no me parece justo que las generaciones venideras estén pensando en emigrar, en irse del país. Nos dijeron que íbamos a hacer Venezuela, que iba a llegar el terrorismo, que iba a llegar el comunismo, que nos iban a quitar nuestras casas. Mi hijo Omar, que es un chico de habilidades diferentes, le vendieron la idea de que se tenía que mudar de mi casa para irse a otro lugar porque le iban a quitar su casa. Y un chico especial se la cree, y mucha gente también se la creyó sin ser especial. Sí. ¿Cómo nos lavaron el cerebro estos sediciosos, que para mí han sido sediciosos de la prensa, que querían invitarnos a una revolución y a marchas para traer abajo un gobierno democrático? Entonces aquí a los jóvenes que se pueden poner un poquito retrecheros a mis reflexiones, es porque a los jóvenes los han usado como carne de cañón para decirles: muchachos, viene el comunismo, vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, no va a haber libertad de expresión, te van a quitar tu restaurante, te van a quitar tu empresa, tu papá se va a quedar sin trabajo, va a tener que emigrar a otro lugar, vayan vendiendo sus propiedades porque ya nos vamos de aquí. Y esa reflexión, bajé a ver una orquesta en Chorrillos y la gente me habló eso, y le dije: ¿y a dónde nos vamos? Así es, a ver, ¿a dónde te vas a ir? ¿Dónde vas a estar mejor que en Perú? Y cuando los inversionistas dicen que se van a ir a invertir a Europa, a Estados Unidos, a China, a Medio Oriente, solo tenemos aquí todo, tenemos aquí la tierra prometida, aquí uno puede trabajar, hay trabajo, uno mismo genera su propio trabajo. Pienso que muy
esas palabras que dices tú, ¿no? ¿De qué voy a tener envidia? Estoy agradecido. Necesitamos sentir más agradecimiento y también tomar más valor y hacernos responsables, no estar esperando que alguien nos venga a salvar, porque es como nos han vendido esta idea, ¿no? Que quién ahora nos va a tocar, que quién nos va a salvar de Castillo, del comunismo, de Perú Libre o de quien sea. Nadie te salva, tú te salvas. Y necesitamos cambiar nuestro lenguaje, acuérdense. ¿Cuántas veces yo permito que las palabras negativas, que las palabras destructivas entren en mi descripción? Este bruto, este bestia, este torpe, son las palabras con las que describen a nuestro presidente. Y es nuestro presidente, no por él, sino por lo que él representa, porque él ha sido elegido en un proceso democrático el más descomunalmente desproporcionado que ha habido en la historia republicana. Todos se unieron contra él, dijeron que era el odio, se pusieron la camiseta nacional, llamaron a los jugadores de la selección, llamaron a las estrellitas de la televisión, se unieron todos. Entonces tú tienes que pensar, cuando estos se ponen de acuerdo, es al revés. Lo que los medios de comunicación me dicen, las portadas, es al revés, porque ellos no están jugando para el Perú, ellos están jugando para ellos. Si jugaran para el Perú, cuando tenemos una fecha importante patriótica, tú verías todo en especial, pero no, el combate de Angamos pasó desapercibido. Absolutamente desapercibido, ¿eh? Yo una vez estuve en Chile cuando era el aniversario patrio de Chile. ¿Saben qué? Sentí una emoción. La bandera. He estado en Jordania, la bandera de Jordania por todos lados. Tú vas a Estados Unidos y la bandera americana, hermosa, gigante, flamea por todos lados. Yo aquí cuando veo la bandera en mi país, siento emoción. Necesitamos eso. Necesitamos sentir agradecimiento. A ver, ¿estamos mejor? Sí. Sí estamos mejor. ¿Ya pasó el COVID? Ya pasó el COVID. ¿Estamos vacunados? ¿Ya volvimos todos a nuestras vidas? Tenemos un presidente que, lo más importante, les voy a decir, no tiene el poder absoluto. Porque no tiene el poder en el Congreso, ni tiene el poder en el sistema en el Poder Judicial. El Poder Judicial no está, digamos, en manos de Castillo. Entonces, Castillo la tiene difícil, la tiene más difícil de lo que debería tenerla, porque no tiene apoyo del Congreso. Lo peor que nos podría pasar es un gobierno que fuera un gobierno fujimorista, porque ahí sí tendrían todo el poder de la prensa, el poder en el Congreso y el poder judicial. El poder económico. Estamos aquí viendo una pugna de poderes, porque ellos quieren recuperar el poder y quieren seguir metiéndonos miedo. Y hay una cosa, lo que falta por sacarle al Perú es mucho más de lo que ya sacaron, ¿eh? Mira, que Yabeco va a representar el 28% del PBI de Moquegua. Antamina es la mina de cobre más grande de este país. Si sigues analizando... Y la pregunta debería ser, ¿por qué en esas zonas donde hay tanta riqueza hay tanta miseria para sus pobladores? Porque dicen, la teoría contraria, dicen que los presidentes regionales son ladrones, los presidentes regionales. O sea, el hecho de ser presidente regional ya eres ladrón. Entonces, ¿y por qué son ladrones? Habría que preguntarse, si es que dicen ellos que son ladrones, ¿por qué? Porque la Constitución fue hecha para que todos roben, para eso. Muy buena tu respuesta, mira, no la tenía a flor de labios. Mira, yo quiero pedirle a la gente que si a usted le gustó este programa, compártanlo, denle un me gusta. Si no le gusta, también pongan el dedo romano hacia abajo. Y saben que y no lo hacemos más con María Mercedes, porque es verdad, este programa se sustenta con Yape, Plin o estrellas. Este programa no tiene auspiciadores. Un programa de esta naturaleza no debe ser escuchado por la gente, ¿no? Una profesional de la calidad de María Mercedes no debe tener opinión. Hoy día los políticos se han vuelto políticos de TikTok,
editan una frase y la frase te la repiten 1000 veces. Y esto no se ve, este programa, como dice María Mercedes, es difícil que tú lo veas, porque estamos analizando desde un lugar que no se quiere analizar. No, yo no gano nada. Alguien me decía, Ricardo, tú como asesor serías millonario. ¿Saben qué? Siempre asesoré gratis a todo el mundo. Siempre di mis ideas gratis y aporté lo mejor de mí para que el país creciera, que el país fuera mejor. Siempre has sido muy generoso, Ricardo. Y si estamos haciendo este programa es por amor a nuestro país. Y porque es nuestro deber y sentimos que tenemos el gran deber de que si nos damos cuenta de muchas cosas, no nos podemos quedar callados. No podemos permitir que la gente siga creyéndose el cuento de que estamos en el peor país, que nosotros nunca vamos a salir de esto, que siempre vamos a ser un país subdesarrollado, que no tenemos esperanzas, que qué terrible. No está bien. No está bien porque sería ser cómplice. No podemos ser cómplices. Estamos aquí para despertar tu conciencia. Hay una cosa bien interesante. Fíjate, la gente ha comenzado a reaccionar. Miren, yo tengo casi toda la colección de revistas, de caretas, de selecciones, de Reader's Digest, porque antes era muy aficionado a la lectura de los medios de comunicación de este país. ¿Y quieren que le diga una cosa? Tengo también el primer Caretas, el primer Oiga. ¿Saben cuáles eran los titulares para vender? ¿Cómo salimos de la crisis? O sea, ¿de qué año estamos hablando? 1950 y tantos. ¿Cómo salimos de la crisis? ¿Qué hacemos con los ambulantes? ¿Qué hacemos con el comercio ambulatorio? 1958, cuando recién agarraba yo una revista y me interesaba. 1960, estaba en tercera y media. 1963, primer año de la universidad, ya me comencé a interesar y nos hacían leer mucho para que analizáramos la coyuntura. Siempre el país en crisis, siempre el Perú en crisis, y mientras nosotros estudiábamos la crisis, los dueños del Perú veían cómo saqueaban este país. Este país ha sido saqueado siempre por unos cuantos vivos que nos inventan crisis y después ellos te traen la solución a la crisis. Así es. Y quiero hacer una reflexión. Una persona muy querida por mí me envió un video en TikTok de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO. ¿Cómo se hace un ¿Cómo se hace un TikTok? Un TikTok, por ejemplo, de este programa que hemos hecho nosotros, usted busca las partes que quiera editarlas y las edita en 3 minutos. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuenta historias, anécdotas, hace humor, pero también hace reflexiones muy profundas, tiene una particularidad comunicacional que en mi opinión es extraordinaria. Es reflexiva, lenta, histórica y actual. Pero cuando alguien quiere hacerle daño, como vi este video que me lo envía un amigo, un ser muy querido por mí, me dice: qué vergüenza este presidente. ¿Saben por qué? Porque esa persona, con todo respeto, se dedica a ver TikTok y quiere interpretar la política a través del TikTok. O sea, nos hemos vuelto políticos tiktokeros. ¿Está bien dicho? Tiktokeros. Somos un país de tiktokeros. O sea, la gente hoy día construye un porqui en el TikTok. No lo puede construir en un programa como este. O sea, Porqui no resiste un programa como este, no pasa el examen. María Mercedes la entrevista a Porqui, Porqui no tiene respuestas. ¿Por qué? Porque hemos tenido que crear, perdónenme con todo respeto a Rafael López Aliaga, yo no lo creé a Porqui, él se creó a sí mismo. Sus asesores de media marketing crearon, así como crean las muñecas de plástico para que reemplacen a tu señora y te dicen: te vamos a vender la muñeca que quieras. Ahí fue inventado Porqui. Y la gente votaba por Porqui. ¿Saben por qué? Porque le caía simpático el personaje. Un país que esté en ese nivel cultural para elegir, no puede haber elecciones obligatorias.
No puede haber obligaciones obligatorias y no puede haber segunda vuelta nunca más. Tiene que haber primera vuelta y elecciones facultativas. No Dicen puede... que se escucha muy bajo. Parece que pasó algo. ¿Se escucha muy bajo? Sí. ¿Se Sí, fue el audio? El audio bajo. A ver, sube. Ya, ahora sí. Bueno, señores, termino para después darle el uso de la palabra a mi invitada especial, María Mercedes Salar, que es una mujer absolutamente independiente. Ella es una profesional. No puedo ganarle jamás una discusión porque es muy inteligente. No es una tonta, que puedo decirle yo, mira, votemos por este candidato porque te lo dice tu marido. Imposible que me humillara en la campaña municipal del 2018. Imposible. Ah, pero dijo la prensa que te había Que me humillado. humillaste. No me preguntaron a mí. Me Sí. victimizaron gratis. Yo hice una broma ya con mi mujer y la prensa dijo, Belmo humilló a su señora, qué falta de respeto. Estos son unos miserables, lo de la prensa, le digo con franqueza. Y por eso le estoy pidiendo al gobierno que haga un esfuerzo de edición, porque el gobierno y los afectados por difamación agravada se harían millonarios. Sí. Nunca se ha insultado más a la gente. Hasta que ya se dieron cuenta y dicen, no, ya no digamos que es un bruto como mi zapato, ya no digamos que es un sinvergüenza, que es un miserable, ya no digamos que hay que matarlo, ya no digamos que hay que eliminarlo, ya no, ahora vamos a decir, pertenece a una supuesta organización criminal, el cabecilla de una supuesta, y con eso nos vamos a mantener, por lo menos vamos a sobrevivir haciendo prensa basura. No sé, ya terminé yo. ¿Alguna reflexión que quieras decir? Sí. Un mensaje a las madres de este país, a los que tienen... Gracias por eso. Agarra el micrófono tú, ahí nomás, ahí, a esa distancia. Un mensaje para todos, no solamente para las madres, porque nosotras somos las que formamos a estos niños que algún día van a ser grandes hombres. Para todos nosotros. ¿En qué país vivimos? ¿Qué es lo hermoso de nuestro país? ¿De qué te sientes orgullosa de tu país, orgulloso de tu país? Si alguna vez has viajado, es lindo viajar, pero ¿sabes qué es más lindo? Regresar. Aquí no solo tenemos nuestros antepasados, nuestro legado histórico, aquí nos tenemos, nos conocemos, nos reconocemos. Necesitamos tener una visión más optimista de la vida. Es muy triste ver cuando nuestros compatriotas se van a otro país, pero eso es algo que pasa. Emigraron, yo recuerdo en el gobierno de Alan García emigraron un montón a Japón y también en el gobierno de Fujimori por el gran desempleo que hubo. Si nos vamos a concentrar en la inseguridad ciudadana, en el tráfico, en la corrupción, en la falta de empleo, en los precios altos, si tú te vas a concentrar en eso y vas a ver todo eso, te vas a deprimir, te vas a sentir pequeño, diminuto, te vas a llenar de pesimismo, vas a estar triste, te vas a enfermar, te vas a deprimir, te vas a volver un amargado, vas a vivir resentido como víctima, pensando que el gobierno, que la vida te debe algo. La vida no nos debe nada. Nosotros tenemos que ir, luchar por lo que amamos, por lo que queremos, por la vida que queremos tener. Hay tantos casos de peruanos que han surgido de la nada, que han surgido en base a su trabajo, a su dedicación. La cantidad de gente que hace periodismo hoy día en las redes. Es hermoso. Emprendedores, periodismo, comercio. El peruano, una de las grandes cualidades, gracias a tanta incertidumbre y tanto cambio, que es doloroso, es que el peruano es muy creativo. Aquí se te malogra un repuesto, lo lavan, lo limpian, lo arreglan.
Aquí hay una cantidad de mecánicas. En Estados Unidos tú no ves talleres de mecánica. Se van peruanos a Estados Unidos y hacen eso y quiebran todas las empresas. Exacto. Los peruanos arreglan todo. Exacto. Aquí no, lo más rico del mundo, que es el anticucho, en otros países botan el corazón de la vaca. Aquí nosotros comemos nuestro anticuchito tan rico. El peruano es creativo, el peruano es un ejemplo. Brillamos donde estemos. Entonces vamos a concentrarnos en lo que cada uno de nosotros sabe hacer. Si tú eres buen vendedor, si tú eres muy bueno enseñando, si tú eres muy bueno armando red de negocios, si tú eres bueno, no sé, tienes una idea, si te gusta manejar, concéntrate en lo que tú haces bien. Buenísimo. Dale tiempo a tu familia, sal a caminar, sal a hacer deporte como hacemos muchos ahora. El deporte canaliza toda esa ansiedad que a veces sentimos. Es normal que a veces te sientas abatido, desanimado, desalentado. Es normal. ¿Tú crees que Ricardo no se siente así? Él también a veces se siente así. El tema es no quedarte enganchado en eso. Si a ti te deprimen las noticias, los programas periodísticos, ¿qué haces viéndolos? ¿Qué haces quejándote y mordiéndote la cola y diciendo lo mismo? No consumas medios de manipulación. No dejes que te manipulen. Lee, investiga, averigua. Piensa, carajo. Así es. Gracias. Y a nuestros hijos a darles lo mejor de nosotros. A contarles, sí, para que ellos sepan cómo fue el presidente que tuvimos, qué fue lo que no nos gustó, qué país queremos, qué quisiéramos para ellos. La inversión de tiempo de calidad en nuestra familia es lo más valioso. Qué bonito, qué bonito. ¿Sabe qué? Yo le agradezco a María Mercedes, que ya está animada en tener su propio canal de Facebook, y yo quiero que digas a todos los que te han seguido y que te sigan escuchando de los tres ángulos, porque tú has hecho el trípode de la información, que es una forma muy interesante de informar, el trípode. Del lado económico, con tu formación académica como maestría, con tu maestría de Administración de Negocios y Finanzas, como comunicadora, como periodista que eres, y como coach internacional, que puedes encontrarle el ángulo para la solución de un problema que te han creado, porque no existe el problema. Y yo quisiera que, para que la gente que tanto te admire y te siga cuando te entrevisto, y me felicitan, porque yo después que tú te vas, ya, haces tus cosas, yo me quedo revisando todas las felicitaciones y tú te llevas el programa en peso. Te lo digo con toda franqueza. Y la vez pasada te han visto en reproducciones 300.000 personas en la entrevista que te hice hace 2 semanas. Gracias, gracias. O una semana atrás. 300.000 reproducciones, un récord extraordinario en Facebook. Dame tu página para que la gente que pueda pedirte tu consejo, te vea, y dame la hora por lo general que estás al aire en vivo. Bueno, me pueden encontrar en mi página María Mercedes Bacelar Coach, y generalmente hago publicaciones 3 veces por semana en la noche. Si me buscan, denle un like a mi página, así les van a llegar las notificaciones. Y bueno, y si buenamente pueden estar presentes en un programa en vivo, maravilloso. Pero si no, siempre pueden ver los videos y las publicaciones que hago, que tienen gran contenido de calidad. Bueno, gracias. Muy amables, señoras y señores, por este tiempo, y esperamos que este programa les haya servido de reflexión. Véanlo 1 y 1000 veces, analícenlo, párenlo de cabeza. Y yo termino con una frase que es la que más me gusta, de Benjamin Franklin, que dice: donde está la libertad, ahí está mi patria. Muchas gracias y hasta en cualquier momento. Chao, María Mercedes. Gracias. Chao. Me pasaste.